Bienvenidos a una nueva reflexión de Voces de la Biblia. Mi nombre es Elvin. Hoy quiero hablarte sobre algo muy importante, sobre confiar en Dios, especialmente cuando todo parece imposible. Hay momentos en la vida en los que todo parece ir en contra. Situaciones donde los recursos no alcanzan, las respuestas no llegan y el futuro se siente incierto. En esos momentos, la fe no es un concepto bonito, es una necesidad vital. Este mensaje está diseñado precisamente para esos tiempos, cuando lo que ves con tus ojos contradice lo que Dios ha dicho en su palabra. Y quizás hoy tú estás atravesando una etapa donde la presión económica no te deja dormir en paz, donde haces cuentas y no te salen y sientes que el peso es demasiado grande. Quizás hoy tú estás esperando una respuesta que no llega, una puerta que no se abre, una decisión que se retrasa o una situación familiar que parece no cambiar. Tal vez hoy tú estás luchando en silencio con emociones que nadie ve, con ansiedad, con cansancio interior, con preguntas que no encuentras cómo responder. Hermanos, si aún así Dios no ha perdido el control, aunque tus ojos vean incertidumbre, su palabra sigue siendo firme. Aunque tus emociones cambien, su fidelidad no cambia. Aunque el panorama parezca cerrado, su poder sigue abriendo caminos donde no los hay. Porque precisamente en esos momentos donde todo parece ir en contra, es donde la fe deja de ser teoría y comienza a ser vida. A lo largo de esta enseñanza, descubrirás que la fe verdadera no nace cuando todo está bien, sino cuando todo parece imposible. Aprenderás cómo Dios obra en medio de la debilidad, cómo guía incluso cuando no entiendes el camino y cómo transforma escenarios imposibles en testimonios de su poder. Y para ello vamos a mirar de cerca la vida de Gedeón. Gedeón, un hombre común que fue llamado por Dios precisamente en un momento en el que todo parecía perdido, para enseñarnos cómo la confianza en Dios se vuelve más real cuando las circunstancias no tienen salida humana. Hermanos, si te quedas hasta el final, entenderás algo clave. Dios no necesita que tengas todo resuelto. Él busca un corazón dispuesto a confiar. Verás cómo Él usa procesos que no siempre tienen sentido humano, pero que producen resultados eternos. Y sobre todo, aprenderás a caminar con seguridad, incluso cuando no tienes todas las respuestas, tal como lo hizo Gedeón, cuando tuvo que avanzar confiando en una promesa más que en lo que veía. Hermanos, esto no es solo un mensaje para escuchar, es una invitación a vivir de otra manera. Una vida donde la confianza en Dios supera el miedo, donde la obediencia vence la duda y donde lo imposible se convierte en el escenario perfecto para que Dios se glorifique. Vamos con la historia de Gedeón. La historia de Gedeón se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 6 y 7. Israel estaba viviendo uno de los momentos más difíciles. Debido a su desobediencia, habían sido entregados en manos de los medianitas, quienes saqueaban sus cosechas y los dejaban en pobreza extrema. Era un tiempo de miedo, escasez e incertidumbre. Gedeón aparece en escena escondido, trillando trigo en un lagar para evitar que los enemigos lo descubrieran. No era un líder visible, ni un guerrero reconocido. Sin embargo,
En ese lugar de debilidad, Dios lo encuentra y lo llama. Dice Jueces 6:12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hermanos, lo sorprendente es que Gedeón no se ve a sí mismo de esa manera. Él responde con dudas, preguntas y una profunda sensación de incapacidad. Pero Dios no lo llama por lo que es en ese momento, sino por lo que será a través de su poder. A lo largo del relato, vemos un proceso. Dios primero trata con su interior, luego con su obediencia y finalmente con su fe. Gedeón pasa de esconderse a liderar, pero el punto más impactante ocurre cuando Dios reduce su ejército de 32.000 hombres a solo 300. Humanamente, esto era una derrota segura. Sin embargo, ahí estaba el propósito divino, que la victoria no dependiera de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Eso sí, con una estrategia inusual, trompetas, cántaros y antorchas. Con esto Dios entrega la victoria de una manera sobrenatural. Hermanos, esto es un reflejo de cómo Dios sigue obrando hoy, llamando a personas comunes en medio de circunstancias difíciles para demostrar que lo imposible es el terreno donde Él se manifiesta con mayor poder. Vamos con las enseñanzas. Enseñanza 1. Dios te llama en tu debilidad. Dice en Jueces 6:12, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. La escena es profundamente humana. Gedeón no está en un campo de batalla ni liderando multitudes. Está escondido, tratando de proteger lo poco que tiene, sobreviviendo en medio del temor. Y es precisamente ahí, en ese lugar de fragilidad, donde Dios lo encuentra y lo llama con una identidad que parece completamente opuesta a su realidad. Hermanos, esto nos revela una verdad transformadora. Escuche bien, Dios no te habla desde lo que tú ves, sino desde lo que Él ha determinado para ti. Él no espera que primero seas fuerte, valiente o capaz. Su llamado no es una recompensa por tu nivel, es el inicio de un proceso. Quizás tú que me escuchas te has sentido así. Tal vez estás atravesando una etapa donde no ves claridad, donde sientes que no avanzas, donde las fuerzas no son las mismas. Puede que hayas enfrentado pérdidas, puertas cerradas o momentos donde te preguntas si realmente podrás salir adelante. Y hermanos, en medio de todo eso, tu percepción de ti mismo empieza a encogerse. Pero Dios no ha cambiado su mirada sobre ti. Cuando Él llama a Gedeón valiente, no está ignorando su miedo, está declarando lo que su presencia va a producir en él. De la misma manera, cuando Dios te llama, no niega tu debilidad, la transforma. La fe comienza en ese punto exacto, cuando decides creer lo que Dios dice por encima de lo que sientes, cuando aceptas que tu debilidad no es una barrera, sino el terreno donde Dios empieza a manifestar su poder. Porque muchas veces el mayor obstáculo no es la situación, es creer que no eres la persona indicada, y ahí es donde Dios comienza a obrar. Dos. La duda honesta no te descarta.
Dice en Jueces 6:13: «Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevivido todo esto?». La respuesta de Gedeón es tan sincera como incómoda. No finge una fe perfecta, no repite frases espirituales, simplemente expresa lo que hay en su corazón. Hay confusión, hay dolor, hay preguntas sin respuestas, y sin embargo, Dios no se aparta de él. Esto es clave. La duda honesta no cancela el propósito de Dios. Él no se sorprende por tus preguntas, ni se aleja por tus momentos de incertidumbre. Lo que sí marca la diferencia es qué haces con esa duda. Hay temporadas donde las respuestas no llegan al ritmo que esperas. Momentos donde oras, crees, esperas, y aún así, las circunstancias parecen no cambiar. Y en ese silencio, la mente comienza a llenarse de preguntas. ¿Dios me escucha? ¿Está realmente obrando? ¿Por qué esto no se resuelve? Quizás tú has estado ahí. Tal vez has creído por algo importante, quizás una situación familiar, una necesidad urgente, una carga que llevas en el corazón, y el tiempo pasa sin ver resultados claros. Y aquí es donde hay una tentación de retroceder, de cerrar el corazón o dejar de esperar. Pero solo aquí es donde la fe comienza a madurar, no cuando todo es claro, sino cuando decides permanecer aún en medio de lo incierto. Dios permitió que Gedeón expresara su duda, pero no lo dejó vivir en ella. Lo llevó paso a paso hacia una confianza más profunda. Y así también contigo. Puedes acercarte con preguntas, sí, pero estás llamado a avanzar hacia la confianza. Porque la duda no es el final del camino. Puede ser el punto de partida de una fe más real, más firme y más profunda, siempre si decides no quedarte en ella. Enseñanza 3. La obediencia en lo pequeño activa lo grande. Esta parte de la historia de Gedeón lo puedes encontrar en Jueces, capítulo 6, versículos 25 a 27. Antes de levantar a Gedeón como líder de una nación, Dios le pide algo mucho más cercano, más incómodo y más personal: derribar el altar de Baal en la casa de su propio padre. No es una tarea pública ni reconocida, es un acto silencioso, pero profundamente decisivo. Aquí se revela un principio espiritual fundamental. Antes de que Dios te use en lo visible, trabaja contigo en lo oculto, en lo invisible. Antes de confiarte algo grande, te forma en lo pequeño. Mi experiencia personal en esta área es cuando yo tenía 12 años y lavaba mal los platos en mi casa. Sentí la voz del Espíritu decir que tengo que volver a lavarlos bien. Y yo obedecí, y por obedecer sentí una paz que lleva conmigo toda la vida. Entendí la importancia que es obedecer el Espíritu en las pequeñas cosas. Muchas veces pensamos que el avance espiritual está en lo extraordinario, en grandes oportunidades, en momentos visibles, en resultados rápidos. Pero el reino de Dios se construye de otra manera. Comienzan decisiones pequeñas, constantes, muchas veces invisibles para los demás. Quizás tú deseas ver un cambio en tu vida, crecer, avanzar, ver respuestas, experimentar una fe más sólida. Pero ese crecimiento no empieza en lo público, sino en lo privado. Empieza en esos momentos donde decides buscar a Dios cuando nadie te ve, en esa disciplina diaria que no siempre se siente emocionante, en esa obediencia que no recibe aplausos. Porque la realidad es esta:
Lo que no se rinde a Dios en lo secreto, tarde o temprano afecta lo visible. Derribar altares hoy puede significar remover hábitos, actitudes o prioridades que compiten con el lugar que Dios debe tener. Y ese proceso no siempre es cómodo. A veces implica ir en contra de lo que es familiar, de lo que otros esperan, o incluso de lo que tú mismo has sostenido por tiempo. Pero es ahí donde comienza la transformación real. La obediencia no siempre se nota, pero siempre prepara el terreno para lo que Dios quiere hacer después. Enseñanza 4. Dios confirma, pero quiere que crezcas. Esta parte se encuentra en Jueces 6, versículos 36 al 40. En la historia de Gedeón, vemos algo profundamente humano: el deseo de confirmación. El vellón de lana no es simplemente una prueba, es el reflejo de un corazón que quiere estar seguro antes de dar un paso. Y Dios en su paciencia responde. Rocío en un lado, sequedad en el otro, luego el orden se invierte. Dios confirma. Creo que todos conocemos la historia. Pero este episodio también revela algo más profundo. La confirmación no está diseñada para ser un estilo de vida permanente, sino una etapa de crecimiento. Dios no rechaza la necesidad de seguridad, pero tampoco quiere que tu fe dependa siempre de señales externas. Llega un momento en el camino espiritual donde Dios deja de multiplicar evidencias y comienza a fortalecer tu confianza en lo que ya ha hablado, porque la madurez no se forma en la constante validación, sino en la obediencia sostenida. Hoy muchos creyentes viven esperando confirmaciones continuas. Una señal más, una sensación más clara, una puerta completamente abierta sin incertidumbre. Pero la fe madura aprende a caminar incluso cuando no todo está perfectamente definido. Quizás tú estás en una etapa donde tienes que tomar decisiones importantes. Quizás un cambio de dirección, una responsabilidad nueva, un paso de fe en tu vida personal o espiritual, y no tienes todas las respuestas. Es en ese punto donde Dios te invita a confiar más en su palabra que en tus circunstancias, porque la verdadera madurez espiritual no es ver todo claro, sino seguir avanzando con la certeza de que Dios ya habló. Enseñanza 5. Dios reduce para que dependas de Él. Podemos leer en Jueces 7:2, para que no se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. En este momento del relato de Gedeón, Dios hace algo completamente contrario a la lógica humana. Reduce el ejército. De miles de hombres quedan solo 300. Humanamente, esto parece una desventaja. Espiritualmente, es una lección profunda. Dios no reduce por castigo, sino por propósito. Él está eliminando cualquier posibilidad de que el ser humano atribuya la victoria a su propia fuerza. Porque cuando hay demasiados recursos, demasiadas opciones o demasiada seguridad, el corazón humano tiende a confiar en sí mismo antes que en Dios. En la vida real, esto también ocurre. Hay temporadas donde parece que pierdes estabilidad, apoyo o incluso recursos que considerabas esenciales, y en el momento eso se siente como retroceso. Pero con el tiempo, puedes descubrir que no era pérdida, era alineación. Quizás tú has pasado por algo así,
un proyecto que no avanza como esperabas, un cambio que te obliga a replantearte todo, una etapa donde lo que antes te sostenía ya no está. Y en medio de eso surge la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? A veces, Dios está reduciendo lo externo para fortalecer lo interno. Está quitando dependencias para formar confianza. Está cerrando puertas para que tu mirada no se disperse. Porque el objetivo no es que dependas de lo que tienes, sino de aquel que nunca cambia. Y cuando entiendes eso, descubres que la reducción no era pérdida, era preparación para una fe más pura, más firme y más dependiente de Dios. Enseñanza 6. Dios usa métodos que no tienen sentido humano. Esta parte podemos leer en Jueces 7, 16 al 20. Cuando llegamos a este punto de la historia de Gedeón, todo se vuelve aún más desconcertante. Dios no solo reduce el ejército, sino que también cambia por completo la estrategia de batalla. No hay espadas masivas, no hay formación militar, no hay lógica humana detrás de lo que está a punto de ocurrir. Solo hay trompetas, cántaros vacíos y antorchas encendidas. Desde cualquier perspectiva humana, esto no tiene sentido. Pero aquí está la clave del relato. El poder no estaba en los instrumentos, sino en la obediencia. Dios muchas veces actúa de maneras que desafían nuestra lógica, no porque sea irracional, sino porque su perspectiva es infinitamente más alta que la nuestra. Y si siempre entendieras todo antes de obedecer, ya no necesitarías fe. Hoy esto sigue siendo igual. Dios puede pedirte cosas que parecen contrarias a lo que funciona en el mundo. Puede pedirte perdonar cuando lo lógico sería defenderte. Puede pedirte dar cuando sientes que no tienes suficiente. Puede pedirte esperar cuando todo dentro de ti quiere actuar. Y en esos momentos la tensión es real, porque la razón grita una cosa, pero la fe susurra otra. Querido oyente, quizás tú has vivido algo así en tu entorno laboral o personal, un conflicto donde la reacción inmediata parece justificada, pero dentro de ti sientes la necesidad de responder con paz. Y aunque no tiene sentido para otros, esa obediencia puede cambiar completamente el resultado. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no se mueve por lo que parece lógico, sino por lo que es obedecido. Y muchas veces, lo que parece ilógico es exactamente el camino donde Dios manifiesta su poder. Lección 7. La fe debe actuar antes de ver resultados. Dice en Jueces 7:21, y se estuvieron cada uno en su puesto, y el ejército todo huyó. En ese momento decisivo de la historia de Gedeón, algo muy importante ocurre. Ellos no esperan a ver la victoria para actuar. Actúan y luego ven la intervención de Dios. La fe aquí no es pasiva, no es contemplativa, no es teórica, es acción en medio de la incertidumbre. Los hombres de Gedeón no tenían evidencia visible de triunfo cuando rodearon el campamento del enemigo. No había señales externos de éxito. Sin embargo, obedecieron. Tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas. Y en ese mismo momento, Dios empezó a mover la confusión en el campamento enemigo. Hermanos, esto revela un principio clave. La fe no espera confirmación total para dar el paso. La fe verdadera se expresa en movimiento antes de ver resultados.
Hoy esto sigue siendo profundamente relevante. Muchas veces la gente espera tener todas las garantías antes de comenzar algo. Seguridad económica perfecta, condiciones ideales, ausencia total de riesgo. Pero la fe rara vez funciona así. En mi testimonio personal, muchas veces he tenido que tomar decisiones sin tener todo claro. Por ejemplo, para mudarme a Argentina como misionero, o en decisiones ministeriales. Y es totalmente cierto. Pocas veces tenemos todo claro cuando tomamos un paso de fe. Quizás tú estás frente a un proyecto, una decisión o una etapa nueva en tu vida, y lo único que ves es incertidumbres y problemas. No hay garantías visibles, no hay certeza absoluta, y aún así, dentro de ti, sabes que tienes que avanzar. Ese es el punto donde la fe se vuelve real. Porque la fe no es esperar a ver para creer, es creer lo suficiente como para empezar a caminar. Y muchas veces, el milagro no ocurre antes del paso, ocurre mientras das el paso. Enseñanza 8. Dios recibe la gloria en lo imposible. Dice en Jueces 7:22, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. En el desenlace de la historia de Gedeón, ocurre algo que elimina cualquier duda sobre el origen de la victoria. No fue estrategia militar, no fue superioridad numérica, no fue habilidad humana, fue intervención divina directa. El enemigo termina derrotándose a sí mismo, y el resultado es una victoria que no puede ser atribuida a nadie más que a Dios. Hermanos, este es uno de los principios más profundos de toda la historia. Cuando la situación es imposible, Dios se asegura de que la gloria sea completamente suya. Porque mientras el ser humano busca control, reconocimiento y explicación lógica, Dios muchas veces permite escenarios donde no hay otra conclusión posible, simplemente esto fue de Dios. Queridos oyentes, en la vida de hoy, esto también ocurre. Hay momentos donde las circunstancias cambian de forma tan inesperada, tan precisa, tan fuera de toda lógica humana, que no hay manera de explicarlo con esfuerzo, estrategia o coincidencia. Situaciones que estaban cerradas se abren, procesos que parecían detenidos avanzan, caminos que no tenían salida encuentran dirección. Hermanos, quizás tú has vivido o verás algo así en tu propia vida, algo que no puedes atribuir a tus capacidades, ni a tus contactos, ni a tus planes, algo donde simplemente reconoces que hubo una intervención mayor. Y en esos momentos, la respuesta del corazón no es orgullo, es adoración. Porque cuando Dios actúa en lo imposible, no solo cambia la situación, también cambia la manera en que lo reconoces. Y al final, toda la historia de Gedeón nos deja una verdad clara. Cuando Dios es el único que puede explicarlo, entonces Él es el único que recibe la gloria. Para concluir, hermanos, la historia de Gedeón nos deja una enseñanza profundamente transformadora. Dios no busca personas perfectas, sino personas dispuestas. No trabaja con los que creen tener todo resuelto, sino con aquellos que, aun en medio de dudas, deciden confiar en Él. Confiar en Dios es importante porque redefine completamente cómo interpretamos nuestras circunstancias. Cuando dependes solo de lo que ves, cada problema se convierte en una amenaza y cada limitación en un final. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, incluso lo imposible
comienza a tener un propósito. Hermanos, la fe no elimina las dificultades, pero cambia la manera en que caminas dentro de ellas. Queridos oyentes, a lo largo de este mensaje, hemos visto que la fe no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. No es sentir seguridad constante, sino permanecer firme en la palabra de Dios, incluso cuando el panorama es incierto. Confiar en Dios es esencial porque es en ese punto donde Él revela su poder. Mientras tú intentas controlar todo, Dios espera el momento en que tú sueltes el control para actuar. Y muchas veces lo que parece una limitación es precisamente el escenario donde Él está preparando una manifestación mayor de su gloria. Al final, confiar no es perder el control, es entregarlo al único que realmente sabe transformar lo imposible en victoria. Queridos oyentes, termino con algunas aplicaciones prácticas sobre cómo vivir una fe que confía en Dios hoy. A la luz de la vida de Gedeón, confiar en Dios no es solo una idea espiritual, sino una forma concreta de vivir cada día, especialmente cuando las circunstancias no tienen sentido. 1. Habla y actúa desde la verdad de Dios, no desde lo que sientes. La fe comienza cuando decides que la palabra de Dios es más firme que tus emociones. Habrá días donde el miedo, la duda o la confusión intenta definir tu realidad, pero debes aprender a responder con lo que Dios ha dicho. Gedeón no era valiente en su percepción, pero sí en el propósito de Dios. Así también tú no vives por lo que sientes, sino por lo que Dios declara. 2. Obedece inmediatamente lo que ya sabes que debes hacer. Hermanos, no necesitas más señales si ya conoces la voluntad básica de Dios. La obediencia en lo pequeño, como perdonar, orar, mantener integridad, buscar a Dios, es lo que abre el camino a lo grande. Muchas veces la dirección nos llega porque aún no hemos obedecido lo anterior. La fe madura no negocia con la duda, responde con obediencia. 3. Avanza sin tener todo resuelto. Dios rara vez muestra el mapa completo. Normalmente ilumina el siguiente paso. La fe no es seguridad total, es movimiento en medio de la incertidumbre. Si esperas entender todo antes de avanzar, nunca caminarás con Dios. El milagro muchas veces comienza cuando das el paso sin tener garantías visibles. 4. Acepta los procesos donde Dios reduce tu dependencia. Hermanos, hay etapas donde pierdes apoyo, recursos o seguridades. No siempre es pérdida. Muchas veces es formación. Dios permite reducción para eliminar la autosuficiencia y fortalecer la dependencia total en Él. Cuando todo lo externo disminuye, lo espiritual se vuelve más fuerte. Entonces, hermanos, confiar en Dios significa esto: no vivir por emociones, no postergar obediencia, no exigir control total y no interpretar las pérdidas como abandono. Es aprender a caminar como Gedeón, con miedo a veces, con dudas a veces, pero con obediencia constante, hasta ver que Dios pelea las batallas que tú no puedes ganar. Queridos oyentes, oremos juntos. Señor Dios,
Hoy venimos delante de ti, reconociendo que muchas veces nuestras emociones han querido gobernarnos y que nuestras circunstancias han puesto a prueba nuestra fe. Pero en este momento elegimos volver nuestro corazón a ti. Así como guiaste a Gedeón en medio de su debilidad, en medio de sus dudas, te pedimos que nos guíes también a nosotros en nuestras propias luchas. Cuando llegue el temor, recuérdanos que tú estás presente. Cuando haya incertidumbre, afirma nuestra mente en tu palabra. Y cuando no entendamos el proceso, enséñanos a confiar sin exigir explicaciones. Señor, rompe toda dependencia de lo visible y fortalece en nosotros una fe firme, una fe que permanece aún en lo invisible. Señor, dadnos obediencia para avanzar incluso sin ver resultados, y dadnos paz para descansar en tu perfecta soberanía. Señor Dios, hoy decidimos confiar en ti, más que en lo que sentimos, más que en lo que vemos y más que en lo que tememos, porque sabemos que tú eres fiel y que nunca abandonas la obra de tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Recordar, hermanos, no es lo mismo aprender sobre la confianza en Dios que practicarla en nuestras vidas. Mi nombre es Elvin. Que Dios os bendiga. Hasta el siguiente programa de Voces de la Biblia.